la mañana lo sentí un poquillo que me faltó. El día de hoy vamos a hacer una miniserie, vamos a empezar una miniserie este fin de semana y el próximo que predica Cris sobre invitación. Porque hay invitaciones que Dios nos hace, hay momentos de invitación que Dios lanza para nosotros. Y yo le voy a decir algo, si Dios nos invita, más nos vale responder, ¿verdad que sí? O sea, si Dios nos invita, más nos vale responder, ¿verdad que sí? Y Dios nos ha invitado, Dios nos ha invitado. En Lucas capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 15. Lucas 14, a partir del versículo 15. Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados en la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma el banquete en el reino de Dios. Jesús contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, ay, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro indicó, yo acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro alegó, es que acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y el siervo regresó y le informó esto a su señor. Y entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Y entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Cuando Jesús quería hablarnos de su reino, muchas veces usaba parábolas, muchas veces explicaba lo que quería decir el reino, lo que era esa realidad a través de las parábolas. Y en el reino de Dios yo creo que es donde el ser humano encuentra la plenitud de su alma. Todo lo que el ser humano puede necesitar, todo lo que sacia el alma humana está en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es donde la realidad humana se encuentra con la voluntad de Dios. Y su voluntad es hecha aquí en la tierra como lo es también en el cielo. Así que cuando tenemos una condición en la cual está faltando algo en nuestras vidas, hay problemas en nuestras vidas, estamos luchando con alguna situación y viene el reino de Dios, viene esa plenitud, viene esa respuesta, viene esa llenura que necesitamos. Así que nuestra alma necesita urgentemente lo que el reino de Dios tiene para nosotros, ¿verdad que sí? Y por eso me llama tanto la atención la interacción que Jesús está teniendo con este hombre. Porque este hombre le dice, Jesús, dichoso el que pueda disfrutar del banquete del reino. ¿Verdad? Él estaba como apuntando como en algún momento, como a lo que iba a suceder, como a algo que iba a venir en algún momento. Y yo digo, esta persona no se da cuenta con quién está sentado. Esta persona no se da cuenta con quién está hablando, porque está diciéndole, dichosos cuando el banquete del reino. Cuando el mensaje de Jesús constantemente era el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba delante de ese reino del cual estaba esperando sentarse algún día en ese banquete. Yo no sé si era que no sabía qué decirle, ¿verdad? A veces es como cuando uno no sabe qué hablar con alguien, ¿verdad? Y uno es así como entonces, ¿qué Jesús? ¿Cómo ha llovido, verdad? ¿Qué Jesús? ¿Y es esa prisa? ¿Qué Jesús, verdad? Entonces, como que nada más le sacó así como, ay Jesús, qué dicha disfrutar el banquete. Y él estaba sentado en la mesa con el que servía ese banquete. Lo que estaba esperando ver en el futuro, en realidad ya estaba ahí delante de él. Me da cólera porque es como morirse de hambre en un todo incluido, ¿verdad que sí? Usted sabe qué colerón estar uno ahí con el brazaletillo, ahí ya todo rajón, ¿verdad? Todo listo, ya todo pago, ¿verdad? Y ya ahí frente a ese banquete y las pastas y las carnes y los panes y los postres. Y uno, ay, qué hambre. Pero servite, no seas payaso, ¿verdad? Pero, ay, qué hambre. Si estás en un todo incluido, pues mándese, ¿verdad? Dele con ganas, ¿verdad? Hártese ahí, disfrute lo que está pasando. Y muchas personas viven así su relación con Dios.
están sentados a la mesa con el que puede saciar toda necesidad en su vida, en el alma humana, y aún así están diciendo: me estoy muriendo de hambre. Hermano, ya sírvase del banquete que Dios tiene delante suyo. Ya atrévase a servirse cada bendición que Dios tiene para su vida. Atrévase a que su alma sea saciada con aquello que Jesús tiene, porque ya la mesa está servida. Ya la mesa está servida. Y es que es raro, nosotros se nos ofrece, como que queremos algo que se nos está ofreciendo, pero no lo tomamos, ¿verdad? Es como, no quiero ahí tirar pedradas, ¿verdad? Pero me imagino, ¿verdad? Así como que alguien diga: yo quiero que Dios me hable, yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida, yo quiero que el Señor transforme mi vida. Y uno le pregunta: ay, ya te inscribiste al Congreso de Mujeres que viene ahora casi como en 15 días y que es desde el Espíritu Santo, y ahí el Señor va a estar hablando, el Señor va a estar profetizando, el Señor va a estar transformando vidas. Y que la persona responda: ay, no. Si la mesa está servida, ¿qué nos toca a nosotros? Sentarnos y tomar de lo que está en la mesa. Así que al final, vaya y se inscribe de una vez a ese congreso en el nombre de Jesús. Sírvase y coma de todo lo que el Señor tiene para usted, ¿ok? Levantemos un fuerte aplauso a Dios por todo lo que Él va a hacer en ese congreso. Pero leer la frase de este hombre me hizo pensar a mí, qué raros somos nosotros, que a veces tenemos enfrente nuestro lo que necesitamos y aún así no lo aceptamos. Tenemos las cosas buenas, tenemos la posibilidad de la felicidad, tenemos la posibilidad de la bendición, tenemos la posibilidad de lo bueno de Dios, y aún así no lo recibimos en nuestra vida. Nos morimos de hambre en el todo incluido. Tenemos la posibilidad de poder extender nuestra mano y tomar de aquello. Tenemos la posibilidad de estar sentados a la mesa con Jesús y no la aprovechamos. Y hay 4 razones en general, me imagino que podrían haber más, ¿verdad? Pero 4 razones que el Señor ponía en mi corazón de por qué muchas veces nosotros no recibimos, no disfrutamos de aquello que trae felicidad, plenitud a nuestra alma, bendición a nuestra vida, de aquello que Dios tiene para nosotros. Las primeras 2 razones tienen que ver con que muchas veces, aunque lo tenemos al frente, no lo vemos. Muchas veces podemos tener lo bueno al frente nuestro y simplemente no nos damos cuenta, simplemente no lo vemos. Y el primer problema es que no podemos distinguir lo realmente bueno. Hay personas que no saben distinguir lo bueno de lo malo. Hay personas que no saben distinguir una buena relación de una mala relación. Hay personas que no saben distinguir una buena oportunidad llena de propósito de Dios de algo que más bien los va a distraer y va a destruir su vida. Hay personas que no saben diferenciar, no saben ver aquello que es bueno que Dios tiene para ellos. ¿Y sabe cuál es un gran problema que tenemos nosotros? Que usualmente vivimos demasiado distraídos, demasiado estresados o demasiado entretenidos, como para preguntarnos cómo vale la pena vivir. ¿Cómo vale la pena llevar un matrimonio? ¿Cómo vale la pena vivir nuestra vida? ¿Cómo vale la pena relacionarnos con los demás? ¿Cómo vale la pena vivir para Dios? ¿Qué tipo de vida podríamos tener? ¿Qué tipo de vida podríamos llevar que verdaderamente valga la pena? No, estamos demasiado estresados, estamos demasiado distraídos, estamos demasiado entretenidos. Y eso me recuerda, hay una frase que Nietzsche escribió que dice que el mundo se ha vuelto pequeño y sobre él salta el último hombre que todo lo empequeñece. Dice que el último hombre es ese que todo lo hace pequeño. Y yo veo a tantas personas viviendo así su vida con Dios. Yo veo a tantas personas que han reducido toda su existencia a lo que pasa en una oficina. Y toda su existencia gira en torno a lo que pase o no pase, a lo que suceda en una oficina. Todos los propósitos de Dios, todas las promesas de Dios, toda la grandeza de Dios, todos los planes de Dios, todo lo han reducido a lo que pase o no pase en una oficina. Hay personas que toda su vida la han reducido a lo que pase o no pase en un teléfono.
Y viven constantemente, ¿verdad?, entretenidos, al punto que no pueden vivir más allá, no pueden sacarle provecho a su vida, no pueden hacer cosas que hagan la diferencia. ¿Por qué? Porque toda su vida la han empequeñecido al tamaño de una pantalla. Y entonces estamos tan distraídos, tan estresados, tan entretenidos, que no logramos ver las cosas que Dios tiene para nosotros. En este pasaje nos encontramos, el concepto de hospitalidad es muy importante. Y nos encontramos la perversión de la hospitalidad. Vemos que Jesús está viviendo una hospitalidad manipulada. Si usted lee cuando inicia ese capítulo 14, resulta que a Jesús lo invitaron a una fiesta, ¿verdad? Y ¿quién no va a querer tener a Jesús en una fiesta? Y no sabemos por qué razón lo habrán invitado, pero ahí vamos viendo después. Lo invitaron a una fiesta el día de reposo, y Jesús entra a ese lugar, y había un hombre que tenía acumulación de líquidos en algún tejido de su cuerpo, y Jesús lo sana. Y entonces, por supuesto, lo clásico, ¿verdad?, era día de reposo. Entonces todos los fariseos se enojan porque la fiesta era en casa de un fariseo. Tras de eso, ¿verdad?, es que Jesús era incomodito, ¿verdad? La fiesta era en la casa del fariseo, y Jesús viene y hace lo que a ellos les cae mal. Y entonces, en ese momento, eso es una de las señales, de las manifestaciones del reino. Por eso es tan importante esta conversación que viene después. Porque una de las señales y de las manifestaciones del reino es que el Señor viene a saciar aquello que necesita el ser humano. El enfermo puede ser sanado, ¿verdad? El que ha estado mal puede ser restaurado. El que ha estado atribulado puede tener paz. Ese es el reino de Dios. Y las señales del reino estaban sucediendo ahí en esa fiesta, pero ellos estaban enojados. Porque ellos decían: no, Jesús, esto no es para eso, qué barbaridad, qué panderetada, Jesús, estamos aquí disfrutando y comiendo. Y después de eso, Jesús ya dice: bueno, ya está lista la cena, pasen, siéntense a comer. Jesús se pone a verlos a todos, y todos empiezan como carajillos en el juego de las sillas, ¿verdad? Y empiezan a pelearse, ¿verdad? Que no, que yo voy aquí, no, que yo voy aquí, no, que yo pedí este lugar, no, ya lo pedí primero. Todos empiezan a pelearse por tener la mejor silla alrededor de la mesa. Porque todo lo que estaban buscando era el lugar de honor. Y Jesús está viendo todo esto. Y eso es lo que ya después lleva a la conversación que tienen después con Jesús. Pero ¿sabe por qué estaban peleándose por el lugar de honor? Porque en esa cultura, en la vida, para salir adelante, habían dos fuerzas muy importantes a nivel cultural, que era el honor y la vergüenza. Y entonces esta interacción del honor y la vergüenza definía mucho el futuro que podía tener una persona, la carrera que una persona podía tener. Entonces la gente buscaba, culturalmente se les había enseñado que buscaran aquello que producía honor y obviamente evadieran lo que producía vergüenza. Y entonces los fariseos simplemente estaban viviendo eso que se les había enseñado en su cultura, que tenían que vivir para buscar honor, para buscar el mejor lugar, porque eso era lo que les iba a dar estatus, lo que les iba a dar carrera, lo que les iba a hacer que prometiera su futuro. Y probablemente por eso invitaron a Jesús, no porque querían lo que él tenía, porque obviamente no lo querían, sino porque Jesús estaba haciéndose conocido, famoso, y le servía rozarse con él. Y le servía decir: así, Jesús fue a mi fiesta. Y por eso es tan interesante que lo traen y que él dice: oh, qué dichoso es el momento en el que sirvan el banquete del reino. No se había dado cuenta, estaban tan ocupados con el estrés de buscar el mejor lugar, con el estrés de buscar ese honor en sus vidas, que no se dieron cuenta de quién estaba sentados con ellos. ¿Será que has estado tan distraído, tan estresado, tan entretenido que no te has dado cuenta con quién está con vos? No sé por qué razón lo invitaron a la fiesta. Porque a Jesús uno lo podía invitar por muchas razones, ¿verdad? Lo primero que yo pensaría es: ¿quién quita y multiplica los gallos de salchichón, verdad? Uno llega ahí con una botellilla de agua. ¡Ay, Jesús! Qué bonito sería, ¿verdad? Que hubiera más que agua aquí en la fiesta, ¿verdad? Sí, porque usted se ahorra unos cinquitos y Jesús le transforma el agua en vino, ¿verdad? Eso es buenísimo. Hay muchas razones para invitar a Jesús a una fiesta. Y el problema es que yo creo que a veces queremos invitar a Jesús para que sea el bufón de la fiesta, para que sea el que está ahí para entretener, para que sea el que está ahí para rellenar, para que sea el que está ahí para ser usado.
Pero Jesús, Él nunca acepta llegar como bufón. Jesús solo acepta llegar como rey. Y si está en nuestra mesa y si lo estamos invitando en nuestra vida, no es para que sea el bufón que entretiene, es para que sea el rey que gobierna. Una segunda razón de por qué a veces no aprovechamos las cosas buenas que están en nuestra vida es porque a veces estamos tan aferrados a nuestras fantasías que no recibimos aquello que Dios nos está dando. Estamos tan agarrados, tan entretenidos con nuestras fantasías de cómo debería pasar algo, de cómo debería suceder algo. Porque la doctrina que se nos enseña hoy en día, porque el mundo nos disipula a nosotros también, el mundo nos enseña sus doctrinas y su teología. Y una de las grandes teologías que enseña el mundo y doctrinas que enseña el mundo hoy en día es: sigue tu corazón. Y muchas veces nosotros tomamos eso y lo vivimos como que si fuera palabra de Dios, cuando la Biblia más bien enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y entonces se nos dice: sigue tu corazón. ¿Por qué? Porque se está partiendo del punto de que de alguna forma mi corazón sabe instintivamente lo que lo hace feliz y lo que lo hace pleno. Pero el asunto es que el corazón me engaña. Y entonces, cuando yo vengo y empiezo a seguir mi corazón, me doy cuenta que empiezo a vivir en círculos, frustración tras frustración, frustración tras frustración. ¿Pero por qué? Si estoy siguiendo mi corazón. Porque está siguiendo un engaño tras otro engaño, un engaño tras otro engaño, en lugar de vivir de acuerdo a la verdad de Dios que te lleva a sus propósitos. Y entonces esto lo amarramos, ¿verdad? Con el concepto de sigue tus sueños, y está bien, qué lindo ser soñadores, qué lindo ser persona que sueña en grande, por supuesto que sí. Pero el problema también es que a veces no distinguimos que los sueños son ideales, y cuando los vemos en la vida real, no necesariamente se ven igual a como nos los imaginamos. Hay personas a las cuales yo pienso que ni siquiera el jardín del Edén los hubiera satisfecho. Que aún si Dios los hubiera puesto en el jardín del Edén, hubieran dicho: ay, ¿en serio era esto? ¿Sabe por qué? Para esto no tengo ninguna base bíblica así fuerte. Pero yo creo que en el jardín del Edén podía haber hambre. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos probaran de todos los árboles, excepto uno, obviamente, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios era que ellos probaran de todos los árboles, así que tenían que sentir hambre para poder probar de esos árboles. Y si no les gusta, pues no me haga caso en eso. Pero le voy a decir cosas para las cuales sí tengo versículos. En el jardín del Edén se podía sentir soledad. Antes del pecado, Adán se sintió solo. En el jardín del Edén había tentación. Antes de caer en pecado hubo tentación. Podía existir la posibilidad de que hubiera tentación. En el jardín del Edén había límites. Las personas no podían decidir si sus días duraban 28 horas, como 1 hora a veces, ¿verdad, Señor? Que me rinda el día más todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hoy en día seguimos luchando con los límites puestos por Dios para nuestra vida. Dios dijo que se iba a hacer el día y la noche, y el ser humano no podía decidir, ¿verdad? Mover más allá de eso. Así que había límites que habían sido puestos. El ser humano no podía decir hasta dónde llegaban las aguas, porque ya Dios lo había demarcado. Es más, si quiere que me ponga un poquito más violento, que le eche a perder más el asunto, había muerte. ¿Por qué Jesús los sacó del Edén? Porque Él dijo: no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Dios no quería que el ser humano viviera para siempre en pecado, y por eso los sacó del árbol. O sea, que no habían comido el árbol de la vida significa que había la posibilidad de muerte. Y aún así, todo lo que Dios creó, cuando Dios lo creó, dijo: y fue muy bueno. Y hay personas para los cuales lo muy bueno de Dios sigue sin ser suficiente, y por eso no se sirven de la mesa, porque están esperando fantasías en lugar de estar recibiendo lo que Dios ha provisto en su mesa. No hay matrimonios perfectos, no hay iglesias perfectas, no hay trabajos perfectos, no hay condiciones perfectas, nunca. Nosotros lo que queremos es constantemente, ¿verdad?, que se nos dé algo que llena todas nuestras fantasías. Y entonces, pero ¿por qué no le haces caso a ese muchacho? Es que no sé, pero es muy buen muchacho, es trabajador, pero busca al Señor. Pero es que no me gustan los dientes. Pues póngale frenillos.
no me gusta cómo se dice, pues llévelo y compra, yo sé. Pero nos enamoramos de unas fantasías y en lugar de disfrutar las bendiciones reales que Dios nos da, seguimos frustrados porque no hemos encontrado eso perfecto, esa fantasía perfecta, hermano. Siéntese a la mesa y sírvase lo que Dios le ha dado, porque estoy seguro que a toda persona acá Dios ya le ha provisto en su mesa de bendiciones que van más allá de lo que te puedes imaginar. Estoy seguro. Aprenda a disfrutar de ellas. Aprenda a disfrutar de ellas, porque Dios provee lo bueno, lo hermoso, lo deseable, lo que hace el alma plena. Las últimas dos razones. Si las primeras dos razones tienen que ver con que a veces no vemos lo que tenemos al frente, las últimas dos tienen que ver con que el problema es que a veces hemos estado tan lejos de la mesa que no nos imaginamos lo que existe ahí. Y esto es lo que pasa. Por eso mandan a traer a la gente que estaba lejos de esa mesa, lejos de ese banquete. Les dice, ve por los caminos, ve a todos los lugares, ve por las veredas, tráete a todos ellos. Había gente que ni se imaginaba lo que se estaba sirviendo en la mesa del banquete. Y entonces los mandan a traer, les dice, tráigalos, siéntelos acá. Esa gente jamás se lo habría imaginado. Y tal vez eso es lo que te pasa a vos. Tal vez vos nunca has visto un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque en tu casa, en tu familia, todo el mundo siempre ha estado agarrado el pelo y se ha dado vuelta y vuelan las ollas y vuelan los sartenes y los platos, el perro y todo. Y entonces nunca te imaginas que puede existir un matrimonio bonito que se disfrute. ¿Por qué? Porque has estado tan lejos de una mesa como esa que no pensás que eso se puede servir. Tal vez en tu vida has vivido tan lejos de algo bueno, de algo que Dios provee, de algo con lo que Dios quiere bendecirte, que ni siquiera te pasa por la mente el imaginarte que eso puede ser así. Por algo la Biblia nos enseña que Dios hace mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o siquiera entender. Gracias a Dios, que Dios no se conforma con responder a nuestras oraciones. Dios siempre va más allá de lo que nosotros oramos, porque nosotros no somos capaces de entender lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida muchas veces. Y por eso se nos muestra la hospitalidad divina. Al que está lejos, se lo traen. Porque la tercera razón tiene que ver con que a veces cuando hemos estado tan lejos de la mesa, nos empezamos a sentir culpables. Y decimos, es que yo no me puedo servir de esa mesa por las malas decisiones que he tomado, porque he estado tan lejos de esa mesa, que ¿cómo me voy a servir? He vivido tan lejos de esa mesa, tan lejos de lo que es bueno y que es bendición y que honra a Dios. Yo sé que yo he vivido lejos de esa mesa. Yo sé que yo he caminado lejos de esa mesa. Y entonces permitimos que se cultive esa culpabilidad en nuestro corazón. Y decimos, yo jamás podría servirme de ahí. Y el Señor te está sirviendo el banquete y te ha mandado a traer desde lo lejos, pero aún así tu corazón está como si estuviera todavía en la vereda, en el camino. En esta mañana, en el nombre de Jesús, tráete tu corazón a la mesa donde Dios te ha sentado. Porque la hospitalidad divina lo que nos enseña es que en el abrazo de Dios, todo ser humano, por más lejos que haya estado, ahí va a florecer, ahí va a ser nutrido, ahí va a ser bendecido, ahí su vida va a ser transformada para siempre. Porque eso es lo que pasa en el abrazo de Dios. Por eso nos trae a su mesa. Arthur Glasser, me encanta lo que dice este teólogo sobre esta parábola. Y él escribió estas palabras. Dice: hay más disposición de Dios para salvar que disposición de los pecadores para ser salvados. Hay más gracia disponible que corazones dispuestos a recibirla. Esa frase. Hay más gracia disponible que corazones dispuestos a recibirla. Hay más banquete servido del que estamos dispuestos nosotros a servirnos en nuestra vida. Hay más a disposición, Dios ha puesto más a disposición del ser humano de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir y a sentarnos en su mesa. Hay más gracia disponible que corazones dispuestos a recibirla. Hoy en el nombre de Jesús, sentémonos a esa mesa,
Sacudámonos de toda culpa, de todo temor, sacudámonos de todo, sentémonos en esa mesa y disfrutemos del banquete que Dios sirve para sus hijos. Y una cuarta razón, porque a veces no nos servimos de la mesa. Porque nos hemos acostumbrado a no ser felices. Nos hemos acostumbrado y hemos construido toda nuestra vida y toda nuestra identidad alrededor del hecho de no ser felices, de no ser plenos, de no ser realizados. Y muchas veces hay personas que no toleran sentarse a la mesa porque tienen como una desconfianza en su corazón de que algo malo va a pasar en algún momento. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo he conocido personas que las cosas están caminando bien en su vida y que ellos literalmente tienen que inventar una crisis para sentirse bien. Porque cuando empieza todo a caminar bien les da tanta ansiedad, de verdad. Es como, pero ¿por qué estás ansioso? ¿Todo va bien? Sí, por eso precisamente. Estoy ansioso porque todo está muy bien. Significa que hay algo que no he visto. Significa que hay algo que viene. En algún momento la vida me da un manazo. En algún momento, ¿verdad? La vida me va a golpear. Y estoy esperando cuándo va a ser ese momento. Pero sentate y disfruta la vida. Esta es una buena temporada, este es un buen momento. No puedo. Porque nos hemos acostumbrado a no ser felices, a no ser plenos, y entonces tenemos que inventarnos un problema donde no hay problemas. Y por eso es que muchas veces nosotros le damos la espalda a las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Recuerdan eso que hablamos de que había honor y vergüenza en esa cultura? Lo que se está hablando acá no es que había un choque de agendas. No es que la gente decía, ay no, qué torta, puse otra cosa en mi agenda y no me da tiempo, Jesús, sorry. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en esa cultura? El que Jesús explicara que todos rechazaron la invitación, lo que está hablando es un desprecio. No fue un choque de agendas, es un desprecio. Porque cuando suficientes personas se ponían de acuerdo para despreciar a alguien más, destruían su vida, su futuro, por esa dinámica de honor y vergüenza. Deja de despreciar la mesa del Señor. A veces sentimos que tenemos la mejor excusa para hacerlo, porque todos creemos que somos una excepción. Pero deja de despreciar la mesa del Señor y atrévete a disfrutar de la gracia. Y atrévete a disfrutar de lo que Él ha servido. Dios nos manda a traer a su mesa al Señor. En su abrazo Él nos da vida, Él nos nutre, Él nos da nuevas oportunidades. En su abrazo Él nos recibe. En su abrazo Él nos sirve un banquete que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y hoy, este es el día en el cual nos sentamos en esa mesa, porque Dios nos ha invitado.